hermanos en la fe también, Señor, en el cual también le rogamos, Señor, que su gracia sea con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a nosotras también, las que vamos a exponer, Señor, de este tema, y que sea su Espíritu Santo guiándonos en todo, Señor, tomando dominio, Señor, de todo lo que haremos, Señor. Esperamos, Señor, ser agradable delante de su presencia, Señor, y que sea de gran bendición, Señor, todo lo que es la charla de comienzo a fin, Señor, para cada uno de los oyentes, Señor, y para nuestras vidas y para la iglesia también. Gracias le damos, papito, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Entonces vamos a partir con la historia de Halloween que nos va a presentar la hermana Rosita. El Señor le bendiga a mi hermana. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí. Ya, que el Señor les bendiga. Vamos a dar el comienzo a esta primera parte de lo que es, como ustedes ven en su pantalla, historia y origen de Halloween. Y vamos a comenzar por conocer, por entender, conocer de qué se trata esta festividad, qué se celebra, cuál es su origen, su historia. Y vamos a dar comienzo, como ya oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar mirando primeramente la historia de esta festividad de Halloween. Acá en su pantalla dice, el comienzo de Halloween nos remonta hasta hace más de 2500 años, al festival celta de Samhain o fin de verano. Esa noche los irlandeses celebran el último día de la temporada de cosecha y daban la bienvenida así al Año Nuevo celta. Ellos dedicaban el 31 de octubre y tenían como objetivo dar culto a los muertos. Ellos creían que en esta noche los muertos volvían a pedir alimento a los asustados pueblerinos, a quienes maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no accedían a sus peticiones. Era una noche en que se abría una especie de portal que permitía el tránsito de los espíritus entre el otro mundo y el nuestro, espíritu tanto benigno como maligno. Ahí podemos ver en esto de la historia, querido hermano, que esta festividad también marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos, las noches más largas, y cuyas características principales la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o el inicio de la vida. Y esta enseñanza se propagó a través de los años, de generación en generación. Se fue trayendo esta festividad pagana, y eso es en la historia. Lo que la historia nos puede, hay mucho, si uno busca, hay muchas historias, muchas, ¿cómo se dice?, leyendas sobre esta festividad. Y aquí estamos tratando de dar lo que más, reduciendo un poco lo que más se puede entender de esto, de lo que es la historia. Ahora vamos a ir viendo también los orígenes de lo que es esta fiesta de Halloween. Dice los orígenes. Halloween posee dos orígenes, los que finalmente se fusionan en lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas. Hay que empezar por distinguir tres elementos confundidos en el imaginario popular. Halloween, 31 de octubre. La fiesta de todos los santos, que es 1 de noviembre, y la fiesta de todos los difuntos, que se celebra el 2 de noviembre. Pasemos a la otra, por favor. Acá también vamos a ver algo importante, porque antes esta celebración era una celebración que lo hacían los celtas, los druidas, sacerdotes druidas, y con el tiempo, con los años, cuando los romanos también llegaron y conquistaron estas tierras, dice que la Iglesia Católica también se fusionó con todo esto, fueron fusionando muchas creencias, mucha cultura a todo esto. Entonces aquí también vemos, dice la Iglesia Católica, cada 1 de noviembre celebraba la fiesta de todos los santos, instituida en honor a todos los santos conocidos y desconocidos. Lo que es la Iglesia Católica tiene esta celebración.
Y vemos también que los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada principalmente antes los católicos celebraban el 13 de mayo, pero la trasladaron al 1 de noviembre, como se ve acá que fueron estos papas, el Papa IV, que fue que la trasladaron al 1 de noviembre. Entonces, ahí también podemos ver que con el auge del cristianismo, con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó, como por decirlo, y comenzó a llamarse la víspera de Todos los Santos. La traducción al inglés tiene una, no sé nombrarla, no sé, ahí. All Halloween Side. Algo así. De ahí nació la palabra Halloween, de ahí viene su origen también la palabra Halloween. Dice, la festividad de Samhain se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween, como hoy día la conocemos a través de los países, a través de las culturas, de todo donde se ha propagado esta fiesta. Cada año, dice, diversas tradiciones se unen y se mezclan y se influyen mutuamente. Desde finales de octubre hasta principios de noviembre, vemos que esta fiesta se celebra en muchas partes, en muchos lugares, y también vemos que se fusionó en el sentido de que empezaron las culturas a tomar de lo suyo y a mezclarse el catolicismo, y así muchas culturas más se fueron mezclando. También vemos que a través de todo esto se fue expandiendo toda esta cultura. Esta cultura que en otros países, como el catolicismo, vemos en México se celebraba el Día de los Muertos, también vemos cómo se mezcló, se fue mezclando con otras creencias. Entonces pasamos a lo que es también lo que es la expansión, cómo se expandió, cómo llegó a otros lugares. Y ahí vemos también, pastora, si me cambia por favor, dice ahí, vamos a entender cómo se expandió toda esta cultura, toda esta festividad a otros lugares. La festividad de Halloween, dice, llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en el año 1970 se produjo su internalización gracias a la serie de televisión, al cine, y en 1978 se estrena Halloween, el primer filme de terror que se celebró y se fue dando masivamente, fue tomando popularidad y se fue internacionalizando toda esta fiesta en otros países, en otras culturas fue llegando. Entonces a través de la televisión, a través del cine, se fue conociendo, se fue haciendo más masivo todo esto y se fue conociendo y ellos llegaron, también ha llegado como a Chile, como a otros países más. Pastora, por favor. Ahora vamos a los símbolos que tiene toda esta festividad, ¿cierto? Y el símbolo principal, que de alguna forma que siempre nosotros cuando decimos, vemos esta fiesta Halloween, son las calabazas. Entonces también acá queremos conocer por qué las calabazas, por qué de alguna forma utilizan estos símbolos, y así como otros más que vamos a ir conociendo. Dice, los sacerdotes druidas en su recorrido maléfico llevaban consigo calabazas, previamente vaciadas y talladas con rostros y símbolos satánicos. Ellos pensaban que esta contenía el espíritu del demonio que dirigía el camino del sacerdote. Ya aquí vemos en esto algo que los sacerdotes druidas, ellos empezaron con todo esto, pero también corren otras leyendas detrás de todo lo que es la calabaza, de todo lo que el origen de esto. También podemos ver, dice que la celebración de origen celta, en esta celebración tiene un origen celta. Se utilizaban nabos, de primera no eran las calabazas, eran nabos, se utilizaban. Y para preparar pequeños faroles,
ya donde colocaban ellos una vela para iluminar, con la intención de iluminar y homenajear a los muertos. Esa era la intención de que se usaban nabos. Y acá entonces hay una pregunta, dice, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se transformó del nabo que principalmente usaban los druidas, los celtas? ¿Qué pasó? Dice, cuando los irlandeses llegaron a América no tenían cultivos propios de nabos, así que tuvieron que utilizar calabazas, un producto que además de abundar, era súper fácil de acondicionar para hacer un farol. En Estados Unidos, cuando fueron los irlandeses, inmigraron a Estados Unidos, dice esto, la historia de que allá en Estados Unidos estaban las calabazas, y ellos, por eso aparecen las calabazas, y se da este cambio, pero de principio el origen eran nabos. Entonces también hay otra leyenda detrás de la calabaza, que es sobre el Jack Linterna. También es bien terrorífica, bien diabólica también esa historia, así que detrás de la calabaza hay varias cosas, varias leyendas, varias cosas que usaban, pero todos son con fines maléficos, ¿ya? Por eso le estallan esos rostros horribles que le ponen ahí de susto, de miedo, para ahuyentar a esos espíritus malignos que las personas pensaban que lo hacían así. Pasemos, pastora. Ahora también vamos a ver otro símbolo, que son los disfraces. De alguna forma nosotros todos sabemos en nuestro país y en el mundo entero, cuando se aproxima Halloween empiezan los disfraces a aparecer en todas las tiendas, en todos los lugares, las calabazas, los dulces, se empiezan allá en los supermercados, ¿cierto? De dulce, de Halloween, y ahí vemos niños, familias enteras disfrazadas para ese día, ¿cierto? Niños con su esta de fantasma, de distintos disfraces. Entonces ahora vamos a ver por qué los disfraces, por qué se usaron, cuál es el origen de los disfraces. Dice que era costumbre de disfrazarse para Halloween. Tiene raíces también celtas, más bien anglosajonas. La noche de invierno, dice, de hace cientos de años representaba una amenaza a la gente. Su oscuridad les provocaba mucho miedo porque creían que en la noche de Todos los Santos los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, en momias, en brujas, etc. La gente también pensaba que si los encontraría por las calles, si salían de sus casas, que los encontrarían en las calles si salían de sus casas. Como no todos podían permitirse quedar cerrados en casa toda la noche, los que salían creían que disfrazándose no serían reconocidos por los fantasmas, y por eso usaban máscaras, capuchas, y el propósito era despistar a los fantasmas en la búsqueda de esos espíritus, ¿ya? Por eso se usaron, al principio se usaban por ese propósito, para que en esa noche de terror, de oscuridad, la gente que salía a las calles se disfrazaba para que esos espíritus malignos que andaban deambulando por las calles no los reconocieran. Y así, de esa forma, ellos pudieran así como ahuyentarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy vemos a través de todo esto la producción, que todo lo que implica Halloween para las personas. A través de lo que son los disfraces también podemos ver en este tiempo que se busca el mejor disfraz, el más ingenioso o el más terrorífico, como así también vemos que cómo se adornan las casas. Hoy en día también las casas, no tan solo un disfraz, hoy día se adornan las casas de las personas que celebran Halloween. Es una producción así como muy de colores, naranja, el morado, el negro, y todo, cada color tiene su origen, su significado. ¿Por qué? Entonces, por eso también vemos el origen, el comienzo de todos estos símbolos que tienen orígenes satánicos también. Detrás de todo esto, de cada disfraz, de cada cosa, hay un origen diabólico. Y sí, hoy en día a lo mejor quizá los papás dicen en su ignorancia
no, buscamos uno de angelito, busquemos uno de superhéroe, busquemos algo que no sea tan terrorífico. Pero resulta que están celebrando al mismo Satanás, aunque los niños se vistan de angelito, aunque se vistan de lo que sea, porque detrás de esto es algo maléfico. ¿Se da cuenta? Entonces ahora también vamos a ver, ahora, por favor, vamos a ver otra cosa que sucede también el día de Halloween. Ahí están los dulces o travesuras, que antes era dulce o trato. Eso también dice acá, como creían que en esa fecha las almas volvían a sus antiguos hogares, los sacerdotes pedían alimentos específicos para estas almas, y si en los hogares no les concedían eso, esto los amenazaban con conjuros, maldiciones y brujerías. No era algo así muy bonito, porque imagínense ir pidiendo, y lo que de alguna forma yo lo que leía, estas ofrendas o esto, lo que ellos pedían, este alimento, o lo que pidieran, también pedían ofrendas, los sacerdotes druidas pedían ofrendas para que en ese tiempo, en ese día de oscuridad que había en ese lugar, hacían grandes fogatas, hacían grandes hogueras, y para eso pedían también que toda la gente donara, ofreciera lo que pudiera para prender el fogata y iluminar los montes, los solos sacerdotes. Entonces, también vemos acá a los niños adoptando, las personas, la familia, las culturas adoptando eso de salir ahora a pedir dulce a las casas, casa por casa. Ahí vemos que a lo mejor en muchos países ha quedado, a través de las noticias hemos visto cómo los jóvenes, los niños, incluso los adultos, cuando no les conceden el alimento o no les conceden lo que ellos piden, no les conceden los dulces, les tiran huevos, tomates podridos y así un fin de cosas. Entonces, aquí también detrás de todo esto de pedir dulce, los niños inocentemente, mucha gente que a lo mejor inocentemente, que no entiende, no ha sabido que detrás de todo esto hay un mundo oscuro, ¿cierto? Así que también de ahí proviene todo lo que es los dulces, el pedir dulce, el que se fue expandiendo a otras culturas. Y de esta forma también llegamos a este sistema de mercado que acá le colocamos, como yo les decía, en las tiendas, los supermercados. El barrio May se llena también de todas estas propagandas, y vemos que las personas, tanto las que venden en estos tiempos, ganan mucha plata, mucho dinero esto a nivel mundial, porque todo esto es a nivel mundial. Sí hay países que no celebran, como en Estados Unidos, como se ha hecho popular en otros países. Hay países que no lo celebran o no le dan tanta importancia, como nosotros lo vemos acá en Chile hoy en día. Pero detrás de todo esto dice brujos y satanistas continúan celebrando los ritos, incluyendo sacrificios de niños y niñas. Esto no se hace público, ya que el mercado en la fecha multiplican sus ganancias y no estarían dispuestos a poner en riesgo sus beneficios monetarios a nivel mundial. ¿Se da cuenta? Detrás de esa noche, detrás del 31, desde los últimos días de octubre a principios de los días de noviembre, ocurren muchas cosas feas, muchas cosas demoníacas. Ahí voy a leer un poquito de lo que tengo acá en el cuaderno. Dice: la noche del 31 de octubre constituye el momento más esperado del año para los practicantes de culto. Estos son los ocultistas y satánicos, que en esa fecha se realizan gran cantidad de misas negras en Estados Unidos y el resto del mundo. La noche de brujas es el día en que mayor número de niños de menores de edad desaparecen en todo el mundo, querido hermano. Hay un testimonio que da vuelta en las redes sociales en muchas partes, de una ex satanista estadounidense, y ella en su testimonio advierte de los peligros que era para los niños y jóvenes salir en Halloween. Reveló que decenas de jóvenes y niños son sacrificados por grupos satánicos. También hay mujeres que practican la brujería,
que se embarazan, sabe que se embarazan solo con el propósito para que su hijo recién nacido, ofrecerlo como sacrificio también a esa noche, a esa festividad de Halloween, a ese oculto a Satanás. Entonces también detrás de todo esto que no se hace público, porque en las noticias no vemos estas cosas, por eso es importante lo que hoy día estamos viendo. Es importante conocer la historia, los orígenes, de dónde proviene todo esto, el hecho de que eso nos da la información y así también nos da el conocimiento de poder entender de qué celebran las personas, de qué se está celebrando, y nosotros como cristianos tenemos el deber de publicarlo, de darla a conocer. Entonces, si nosotros vemos que hasta este momento hemos visto que nada bueno hay detrás de todo esto, en su historia, todo ha sido desde el comienzo hasta este momento, ha sido todo satánico. Detrás de todo esto hay un mundo de espíritus y los niños son los más afectados, las familias y el país donde se celebran todo esto también es afectado. Así que ese es mi parte sobre lo que es historia, orígenes de la fiesta de Halloween. Le doy gracias por su atención, espero que se haya entendido. Y bueno, le doy el pase a mi hermana María José, que el Señor la bendiga, hermana María José. Amén. Increíble, hermano, como una fiesta que puede ser tan llamativa, a la vez ocurren cosas terribles, cosas horribles, ¿verdad? Porque todos lo ven así como, no, es que el niño sale a pedir dulce, pero detrás está Satanás, también haciendo estos rituales, matando niños, hacen sacrificios también para él, y eso es algo horrible. Así que también el Señor nos manda a ser diligentes y preocuparnos también de nuestros niños, y también día a día ir educándonos. Así que esta es una buena instancia también para aprender de todo lo que el Señor también quiere que aprendamos. Así que ahora vamos a seguir con la perspectiva bíblica que la va a dar mi pastora Yasmín. Pastora, Amén. tiene el paso. Amén. Enseguida. Ay, sí, sí. Enseguida. Se me perdió mi PowerPoint. Antes que empiece la pastora, le recomiendo a los papás, a las mamás, a los hermanos, que si tienen una hoja a mano, un lápiz, vayan escribiendo las cosas que a ustedes también les llamen la atención, para ir aprendiendo también, porque la mente es frágil y se va borrando rápido la información. Sí. Así que los invito a que también puedan escribir. ¿Se ve, cierto? Sí. ¿Por qué no me quiere? No lo puedo ver. En presentación con diapositiva a lo mejor lo puede ver arriba. Sí, acá. Sí, es que necesito tener dos pantallas por eso. Cosa, no sé. Y acá con ese... Pedimos un poquito de paciencia, estamos con algunos problemas técnicos que ahí vamos a resolver. Así que por mientras, tómense un vasito de agua,
vayan a buscar el cuaderno, el lápiz, para que puedan ir anotando también. Ahora vamos a empezar. Pastora, ¿no se escucha? No sé quiénes están. Deme un segundo. Ya, ahora sí, que no podía ver la presentación. Ya, mis hermanos, bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a esta parte, si bien es muy importante primeramente ver el origen, la historia para poder entender de dónde viene todo esto. Ahora vamos a la parte que también nos convoca porque como hijos de Dios, como cristianos, lo que necesitamos saber es nuestra guía, que es la palabra del Señor, qué es lo que nos dice, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el versículo de Efesios 5:8 al 13, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, que va a ser este pasaje en base a lo que vamos a ver. Pero nosotros queremos saber qué dice la Biblia sobre Halloween, ¿cierto? Bueno, la Biblia no habla de Halloween específicamente, ¿cierto? No existía esta festividad en los tiempos que se escribió la Biblia, pero sí trata muchos temas relacionados a este día, ¿cierto? Vamos a ver primeramente la muerte. Ya vimos sus orígenes, ¿cierto? Y sabemos que se basa en creencias en que los muertos regresaban, ¿cierto? Decían ellos que regresaban en la noche del 31 de octubre. Y esta noche es un día donde los mundos sobrenaturales chocan entre sí. Que en los mundos espirituales y todo eso es lo que se habla este día, ¿cierto? Y Halloween celebra todo lo que es relacionado con la muerte. Y eso, por ende, el mundo de las tinieblas, ¿cierto? Halloween es una exaltación al lado oscuro. Mucho se puede decir de lo que nos sucede después de la muerte, pero lo que nosotros nos guiamos, ¿cierto?, es la palabra del Señor, y en Lucas 16, del 19 al 31, ¿cierto?, tenemos la parábola sobre el rico y Lázaro, ¿cierto?, que en la parábola, ¿cierto?, nos dice que después de la muerte, los justos pasarán a un lugar donde serán confortados, y los injustos irán al lugar de tormento, mientras esperan el juicio final. Cuando el rico le pidió a Lázaro que fueran a advertir a su familia sobre las consecuencias de vivir injustamente, ¿cierto?, Abraham no se lo permitió. Y todos los detalles que tenemos en las parábolas que Jesús contaba no son meramente coincidencias, ¿cierto?, sino que es porque esto era así, si bien era una parábola, pero era para darse a entender cómo era este mundo, ¿cierto? Darse a entender es sobre la muerte. Después, ¿cierto?, en otro pasaje, en Hebreos 9:2, dice el apóstol Pablo, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
No hay desorden aquí, no hay desorden en la palabra del Señor, en lo que Dios creó. No hay fantasmas vagando por el mundo, tratando de comunicarse con los seres vivos y que quedan en ese limbo que dicen, ¿cierto? Y el mundo espiritual, porque hay un mundo espiritual, ¿cierto? Porque el Señor nos creó con un espíritu, ¿cierto? Este espíritu, el que se va a la presencia del Señor, está sujeto a un orden, ¿cierto? Al orden que Dios creó, porque Dios tiene toda la autoridad, ¿cierto? Esto en cuanto a la muerte, Dios es claro, preciso en decir cómo es la muerte. En los justos, ¿cierto? Van a pasar a ser confortados, a descansar, ¿cierto? Esperando el juicio. Y los injustos van a pasar a un lugar de tormento. No dice que se van a quedar por ahí esperando a ver qué pasa, a ver si por si acaso en una de esas se va. Sí, Lo ayudan. Muchas veces dicen también que para poder ayudarlo a llegar al cielo. No hay esta ayuda. Nosotros cuando ya murieron no podemos hacer nada por ellos, ¿cierto? Solamente podemos creer en el Señor aquí, estando en la tierra, estando vivos, creer en su palabra, aceptarle como nuestro Salvador para poder llegar a la presencia del Señor y estar en el cielo descansando y no, ¿cierto?, en este lugar de tormento. También veíamos los disfraces. Nuestra hermana Rosita también nos habló de ellos, ¿cierto? De dónde provenían y por qué se hace en Halloween esto, que se disfrazaban, ¿cierto? Para ocultarse de los espíritus, que ya vimos, ¿cierto? Sabemos que no andan estos espíritus vagando, no es que se les da un día libre y salgan todos a pasear. No es así. La Biblia, en los disfraces dice, la Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para engañar, ¿cierto? Tenemos en 2 de Corintios 11, del 14 al 15, dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás y sus demonios no son un mito, estos no son leyendas, como lo es todas estas historias que van detrás en Halloween, ¿cierto? Satanás existe, lo dice en la palabra, existen también los demonios, existe el infierno, ¿cierto? Y estos son los que se aprovechan de las personas que creen en fantasmas, pues estos son un engaño de las tinieblas, ¿cierto? Su propósito, el propósito de Satanás es atormentar al ser humano, porque ¿qué provoca esto? Miedo. Mantenerlo bajo la opresión del miedo y evitar que lleguen a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Así que Halloween, de una forma que aparenta ser inofensiva, ¿cierto? No disfracémoslo de angelitos, de princesitas, los superhéroes, lo que esté de moda, ¿cierto? Y aparenta ser inofensiva, pero también la palabra nos dice que los Satanás y sus demonios se disfrazan de ministros de justicia, ¿cierto? Se disfrazan ser de luz. Al hacer esto, estamos haciendo lo mismo que hace el demonio, ¿cierto? Disfrazar algo que no es. Por eso debemos tener cuidado. Aparenta ser inofensiva, celebra las cosas que son usadas por el enemigo para causar daño. Bíblicamente, un cristiano, ¿cierto?, no tiene razón, no tenemos la razón para creer en fantasmas, tampoco para creer en todo lo otro que ahora también creen en los zombies y un montón de cosas que no existen, ¿cierto? No existen los zombies, no existen los fantasmas, porque ya vimos que el espíritu, nosotros morimos, o nos vamos con el Señor o nos vamos al infierno. No hay más opción. Esperando, ¿cierto?, el día del juicio. Tampoco tienen razón para estar asustados, pues los evangelios nos enseñan que Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que estos ya han sido vencidos al morir Cristo en la cruz y ser resucitado de la muerte. Entonces no tenemos por qué temer en esta fantasma, ¿cierto?
supuestamente, pero en realidad que no son fantasmas, sino que son los demonios, ¿cierto? Que los ayudan, por así decirlo, los ayudantes de Satanás, que están en la tierra, ¿cierto? Atormentando, pero nosotros como hijos de Dios no debemos temer, porque sabemos que el demonio ya fue vencido por Jesucristo, ¿cierto? También existen las supersticiones y adivinanzas. Las supersticiones y las adivinanzas también forman parte de la historia de Halloween. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un fantasma, un adivino, hechiceros, brujas, etcétera, etcétera. Y que estos hechos no agradan a Dios. En Isaías 8:19 dice: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hasta acá el Señor hace una pregunta. No, el pueblo va a consultar a su Dios, sino que va a consultarle a otros, a los que están muertos, que son estos brujos, hechiceros, que están muertos en pecado, ¿cierto? Para consultar por los vivos. Antiguamente, ¿cierto? En la antigüedad, la ciudad de Efeso era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. Pablo se dirigía a la iglesia de Efeso para decirle, en Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro texto base, dice, de acuerdo a esta palabra, el Espíritu Santo no solamente ordena rechazar las obras de la oscuridad, como son estas fiestas paganas, como es Halloween, ¿cierto? Sino más bien nos obliga a denunciar y a exponerla, lo que estamos haciendo hoy día. Aclarar de qué se trata, decir de lo que se trata. Y después, ¿cierto? En el versículo 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Dice que además llega a ser vergonzoso hablarlo, pero debemos decirlo, ¿cierto? Para que aprendan los demás, ¿cierto? Los que no, quizás no hay un conocimiento o no le ven lo malo muchas veces. Halloween es un engaño tan sutil. Es un engaño tan sutil que resulta muy difícil verlo como algo dañino y demoníaco. Al fin de cuentas, ¿cierto? Lo que vemos es apenas un puñado de niños, ¿cierto? Ataviados con ropajes alegóricos de monstruos, de princesas, de lo que sea. Tocando a la puerta y diciendo dulce truco, dulce travesura. Y no le vemos muchas veces lo malo. ¿Qué tiene de malo? Si van a ir a buscar unos dulces, no pasa nada. Pero vimos, ¿cierto?, de lo que se trata. Vimos esta noche cómo los demonios andan sueltos en esa noche, sí, más que todos los otros días. Sí. Porque para los satanistas este es el día más importante. Es el día como el año nuevo. Sí. Para ellos es la gran festividad. Se celebra. Aunque parezca increíble, es cierto que se celebran, se entregan ofrendas de vivos, ¿cierto? Sacrificio para Satanás. Y es lo mismo que sucede muchas veces con el horóscopo, que dice que la mayoría que piensa en la consultar el horóscopo, leer cuando sale en el diario, en una revista o en internet, ¿cierto? Dice, es una simple tontería. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tiene de malo? ¿Cierto? ¿Le importa a Dios en verdad si celebramos Halloween o leemos el horóscopo? ¿Qué le va a importar si no es nada, ¿cierto? Dios expresamente ordena en su palabra. Dice, no se haya hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amén. Ni que practique adivinación, ni hechicería, o sea, ni quien consulte los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable
al Señor. Porque estas naciones que vas a desalojar, escuchar a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Entonces, este es Deuteronomio 18, del día en adelante. El Señor es claro. Dice, tu Dios no te lo ha permitido. No se haya hallado en ti que hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. ¿Qué estamos haciendo al llevar a nuestros hijos a que vayan a pedir dulces, a que salgan y como sea disfrazados, ¿cierto? Pasando a nuestro hijo por algo que no deben hacer, ¿cierto? Que practiquen la adivinación, hechicería y que consulten a los muertos. Cualquiera que hace estas cosas, ¿cierto? Dice, es abominable ante el Señor. Y nosotros como hijos del Señor queremos agradarle a Él. No creo que nadie acá quiera que el Señor le diga, no, que el Señor lo mire de lejos, que el Señor le diga, no, mira lo que hiciste. Que el Señor nos ayude cada día a poder agradarle a Él y hacer todo como para Él, en obediencia y en agrado para Él. Dice, y nuevamente, sigue más adelante, dice, no dejarás con vida a la hechicera. Eso en Éxodo 22. Por su parte, también el libro de Apocalipsis dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No creo que nadie quiera pasar por eso. No creo que nadie quiera poder tener esta muerte, ¿cierto? Estar en el lago que arde con fuego y azufre. Nos quemamos con una gotita de aceite y nos duele. ¿Qué será el estar ahí? Dios claramente ante Israel también, Dios aclaró también ante Israel en Miqueas. Dice, examinaré las hechiceras de tu mano y no tendrás más adivinos. Esto en cuanto a todo lo que es hechicería y adivinos, ya que también son las que más andan en este día, ¿cierto? Leyendo las manos, tarot y un montón de cosas. Las brujas no son tampoco como se disfrazan los niños, ¿cierto? Con este gorro que vuelan en escoba, con la nariz grande, con un lunar, una verruga, no sé qué cosa. No son así. Pueden verse normal como cualquiera de nosotros. El ser bruja es porque practican hechicería, porque hacen adivinaciones, ¿cierto? Porque según ellas predicen el futuro muchas veces, que no es así, porque el único que conoce nuestro futuro, que conoce nuestras vidas, que conoce lo que nos pasó, lo que nos pasará, es Cristo. No hay nadie más que lo conozca. Lo otro es puro invento. Y bueno, su palabra también nos dice rechazar las cosas del mundo. Pablo exhortaba a la iglesia de Roma a rechazar las cosas del mundo. En Romanos 12:2 decía, y no os apartéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que vivifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Contrario, ¿cierto?, a lo que señala esta iglesia tradicional, no de esta iglesia moderna, por así decirlo, ¿cierto?, que adaptan la palabra de Dios a lo que estamos viviendo, al mundo. Incluso hay en iglesias, en otros lugares, que adaptan este Halloween a un Halloween cristiano. Eso no puede ser. No podemos mezclar, ¿cierto?, las cosas del mundo con las cosas del Señor. Lo que se supone que debemos hacer es renovar nuestras mentes con su palabra, predicar el mensaje de Dios y no el mensaje de Satanás. No se puede buscar simultáneamente, no podemos buscar simultáneamente, decir que estamos buscando a Dios y hacer las cosas de las tinieblas. Dice en su palabra, ¿cierto? En 1 Corintios 10:21.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? A poder conformarnos a su palabra y hacer lo que Él nos ordena. Dice, luego debemos apartarnos de las cosas del mundo, sin importar si aparecen extraños y no nos aceptan. Ay, pero que soy fome. Nada, pero sí que tiene de malo, si no importa. ¿Cierto? Mucho dijo Jesús a sus discípulos y también a nosotros, en su palabra, sobre el tema. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia, ¿cierto? Por eso el mundo nos va a encontrar fome, nos va a encontrar que somos anticuados, pero si esto está de moda, si son niños, ¿qué tiene de malo? Ellos son inocentes. Sí, nuestros niños son inocentes y por eso tenemos que guardarlo. Guardar y preocupar de perseverar esa inocencia que hay en ellos. Dice, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Muchos padres dicen, pero si sus hijos forman parte del mundo, ellos están aquí y no quieren que sus hijos sean rechazados o que los miren feo, mira, el niñito no participa en nada, que fome, no sé qué. ¿Cierto? No quieren que los sean rechazados por la sociedad. Es parte de este argumento que utilizan muchos cristianos, ¿cierto?, para justificar la celebración. Esta posición va a la par con la creencia común de que las actividades de Halloween no son algo real y que no revisten importancia si se celebran o no. Pero como hijos de Dios, debemos morir en la carne, la cual es la que siempre demanda aceptación. Nosotros no permitiríamos, ¿cierto?, que nuestros hijos menores de edad, incluso ya mayores, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio porque el mundo lo promociona, porque el mundo lo encuentra normal, porque el mundo dice que está bien, si total que tiene. Tiene 14 años, tiene que comenzar su vida activa. No es así, no por eso, porque el mundo lo promociona, nosotros lo vamos a dejar. No dejar a que salga siendo menor de edad. No, ¿qué tiene de malo? No porque el mundo diga que es bueno, nosotros vamos a permitir que nuestros hijos hagan lo que el mundo dice. O tolerar estas conductas y aceptar estas conductas. ¿Por qué preocuparse entonces si nuestros hijos son rechazados por no celebrar estas actividades que sabemos que son demoníacas? Siempre debemos ser luz y no oscuridad. Sabemos que hay cristianos perseguidos en todo el mundo, ¿cierto? En distintas orbes. Por ser diferentes, por ser distinto, con un pensamiento diferente a la mayoría. Y no conformarse a la manera del mundo. Debemos aprender de estos que son perseguidos. Cuando son más perseguidos, son más fieles a la palabra del Señor. Y debemos aprender de ellos. No es permitido entrar en los caminos fáciles del mundo. No sé, imaginémonos nosotros a Pedro y a su mujer jugando a ir a buscar dulce. O imaginémonos a Jesús regalando dulce para Halloween. ¿Lo podríamos imaginar? ¿No es cierto? No nos parecería incluso ridículo, absurdo. Entonces, ¿por qué? Si no nos resulta absurdo, entonces, ¿por qué seguimos haciendo estas cosas? ¿Por qué si seguimos a Jesús hacemos las cosas que no haría Él? Sabemos que Jesús es nuestro ejemplo de vida. Y es una pregunta que como cristianos para todos debemos hacernos. ¿Esto lo haría Jesús? ¿Lo hubiese hecho? Es algo que debemos hacernos para todo esta pregunta. ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Cómo se hubiese comportado? Y por seguro que sabemos la palabra del Señor
el Dios es de una línea, Sí. si bien sabemos muchas veces sorprendió, hizo cosas que iban fuera de lo racional para algunos, como el trabajar, ¿cierto? En el día que era de descanso, Él lo hizo, pero Él seguía esta línea de conducta, ¿cierto? El amor al prójimo, el servir al Padre, el amar al Padre, y debemos nosotros también seguir esta línea de conducta que Jesús nos dejó como ejemplo. Bueno. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Muy buena exposición de la pastora. Ya hemos visto un poco de historia. Hemos visto también de qué nos dice la palabra del Señor con respecto a lo de Halloween. Sabemos que no sale específicamente, pero sí el Señor nos da todo en su palabra para que podamos también aplicarla a nuestra vida y que el Señor nos ayude día a día para ser mejor también para Él, para poder educar a nuestros hijos también conforme a la palabra. Ahora vamos a seguir con la hermana Javiera, que va a hablar de la aplicación en la vida actual. ¿Cómo la podemos aplicar nosotros, esta palabra, en nuestra vida? Le damos el pase a nuestra hermana Javiera. Amén, hermanos. ¿Me escuchan, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver el tema de la aplicación para la actualidad. En resumen, como para ver lo que hemos pasado, lo que hemos escuchado de nuestras hermanas, vamos a destacar 3 puntos solamente de lo que comentó la hermana Rosita. Su origen se concentra principalmente en lo pagano, que es el 31 de octubre, y en lo católico, que es el 1 de noviembre. Su historia se remonta a las tradiciones de las celebraciones del fin de la cosecha de la cultura celta. Eso es finalmente el origen y la historia. Y esta celebración se fue masificando a nivel mundial, primeramente en Estados Unidos, en México, y así se fue masificando hasta llegar también a Chile. Y también, por la otra parte, como nos comentaba la pastora, algunos versículos que podemos destacar es en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sabemos ya que no somos de este mundo, sino que somos del reino del Señor. Por lo tanto, no podemos imitar ninguna de las costumbres que este mundo hace. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia en este mundo la conservará para la vida eterna. Después en Efesios podemos ver que dice en 5:8, por estar unidos al Señor, viven en la luz, pórtense como quienes pertenecen a la luz. La pastora en su enseñanza, en su charla, lo dijo explícitamente. O sea, nosotros si somos de luz debemos comportarnos también como seres de luz, como hijos del Señor. Entonces ya, una vez que ya tenemos claro qué es lo que dice la historia, qué es lo que dice la Biblia sobre este tema, quizás no explícitamente, pero ya tenemos una noción más o menos de lo que nos dice el Señor. ¿Qué hacemos ahora? Se preguntarán ustedes, ¿cómo debemos nosotros actuar? Lo más simple que yo les podría decir es, hermanos, no podemos participar de estas celebraciones porque no es bueno, ¿cierto? Nosotros ya entendimos de que estas cosas son paganas y estas cosas, además que son paganas, son satánicas, por lo cual nos hacen daño como hijos de Dios. Entonces no deberíamos participar de esto. Pero eso sería de alguna forma imponer lo que yo puedo comprender, lo que hemos escuchado anteriormente, desde una visión muy subjetiva. La Biblia simplemente no habla explícitamente de Halloween, como lo comentaba la pastora Yasmín, porque esto fue después. Pero sí nos ilumina a adoptar una posición objetiva de lo que nosotros entendemos de Halloween. En 1 Juan 3, del 3 al 5 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es parte de lo que el Señor nos dice y es parte de la obediencia que nosotros tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
En lo que nos comentaba también la pastora, nosotros debemos obedecer al Señor, no solamente en algunas cosas, sino que en toda la Escritura, en todas las cosas que el Señor nos dice, en todos los mandamientos del Señor, nosotros debemos obedecer. Esto está en Juan 14:15. En 2 Timoteo dice 3, del 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto también se basa principalmente en las convicciones, o sea, si bien hay cosas que no están explícitamente expuestas en la Biblia, de acuerdo a lo que yo voy entendiendo, también yo tengo que tener una convicción de cómo yo tengo que actuar en mi vida. En 2 de Pedro 1:19 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Eso es lo que el Señor nos dice. Nosotros debemos brillar en un lugar oscuro, no ser parte de las tinieblas. En Romanos 14:15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Y esto también tiene relación a la compasión que nosotros tenemos que tener con nuestro prójimo. Si bien nosotros tenemos que obedecer, también nosotros tenemos que tener compasión con el más débil quizás. De acuerdo a los versículos que vimos anteriormente, podemos determinar 3 principios fundamentales: obediencia, convicción y compasión. Estos 3 principios se definen de la siguiente forma. Obediencia radica en acatar o someterse todo lo que ya está establecido en los mandatos de Dios. Aquí nosotros entendemos claramente que nosotros tenemos que obedecer al Señor. ¿Y qué significa obedecer? Acatar y someterse a lo que dice en la palabra de Dios. La convicción tiene relación a los fundamentos inamovibles en Dios. ¿Qué quiere decir esto? A tener una convicción en la palabra de Dios que es inspirada, a que tenemos que nuestra convicción, que la palabra de Dios es inerrante, es inefable y que Dios no miente, por nada del mundo no miente. Y como decía la pastora también, que es de una sola línea, o sea, no anda con cosas. Después, compasión. Es un sentimiento más intenso que la empatía y tiene que ver con percibir y comprender que el sufrimiento de otro ser. Y esto va relacionado al deseo y a la acción para aliviar esta situación. Si yo no tengo ese deseo de aliviar, yo no voy a tener compasión con la otra persona, solamente voy a decir, oh, qué pena, pero el sentimiento me tiene que llevar a una acción, más que un sentir. Entonces yo debo percibir, comprender y también llevarme a la acción. Ante estos 3 principios, rescatados de la Escritura, podemos ver algunos ejemplos. Entonces aquí la idea es que podamos participar todos y me gustaría preguntarle a algún hermano qué es lo que, a ver, voy a escoger a la hermana Antonia, si es que me puede dar su opinión. Yo voy a leer la pregunta y usted me va a responder. ¿Ya? Javiera. Ya. El primer ejemplo que tenemos acá dice, a mi hijo se le indica en el colegio como parte de las actividades de las celebraciones que debe realizar un altar para venerar y recordar a los muertos en el Día de los Santos. ¿Qué haría usted frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer? De partida yo no los dejaría ni por ningún motivo. O sea, hablaría con los profesores que eso no corresponde, que yo soy cristiana y que nosotros solamente creemos en Cristo y no en cosas paganas, no sé. O no los dejaría simplemente. Ya, súper bien. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros podemos aplicar este principio que está en Éxodo 24 al 5. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. El Señor lo dice explícitamente, no te rindas a otros cultos, ni a otros dioses, ni a otras personas que estén muertas, porque Él es un Dios celoso. Entonces, finalmente, este es el principio que nosotros podemos aplicar
a esta situación, por ejemplo, que puede pasar con nuestros niños. De repente en el colegio nos dicen, no sé, tienen que ir disfrazados, tienen que hacer esto, o tienen que hacer, por ejemplo, en este caso de hacer un altar para un muerto. No, nosotros no lo podemos hacer porque estaríamos venerando a otro Dios. Entonces, simplemente podemos aplicar la palabra y tampoco por lo demás nos pueden obligar a nuestros hijos a que hagan eso. Después también vemos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como lo que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Aquí nosotros podemos entender que hay gente que nosotros queremos mucho, que ha fallecido, los extrañamos, quisiéramos volver a estar con ellos, si bien no los podemos venerar, pero sí los podemos recordar. Entonces, de alguna forma sí podemos recordarlos de buena forma, pero no hasta el punto de venerar a un muerto. Entonces, ahí está el límite de cómo nosotros debemos actuar frente a las personas que ya han fallecido. Esa es la diferencia que nosotros debemos hacer. Después, otro ejemplo, le voy a preguntar a otro hermano. Mi hijo me dice que quiere salir a pedir dulces, disfrazado de superhéroe, porque sus amigos salieron a pedir dulces disfrazados. Seguramente yo ya sé quizás la respuesta que me pueden dar, porque nosotros quizás, por lo poco que sabemos o lo poco que podemos entender, ya podemos decir qué podemos hacer. Le voy a preguntar a la hermana Anita. Hermana Anita. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Qué haría usted en ese caso? En el negocio con la Dani. Bueno, cuando eras chica, ahora ya lo entiende claramente, pero cuando eras chica le decía, Daniela, mira, nosotros no podemos hacer eso, pero sí yo te voy a llevar a otro lado, vamos a ir al cine. Y hacíamos cualquier actividad, y así pasamos todos los años, desde que apareció estas cosas de Halloween. De esa manera la aislé de Halloween. Ya. Negociamos con ella y después ya se acostumbró que ella podía tener otras cosas, no era necesario que saliera con los niños, pero ella sabía también por qué. Ya, súper. Bueno, acá también Eso. podemos ver, gracias hermana Anita, Gracias. acá podemos ver otro versículo. En 2 Corintios 6, 14 al 15 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Acá claramente el Señor nos está diciendo que no nos podemos juntar con las tinieblas. Nosotros somos luz, por lo tanto no podemos hacer lo que hacen las tinieblas. Es difícil, quizás cuando nosotros tenemos hijos chicos, es difícil hacerlo entender y ellos se ponen quizás mirando por la ventana, pero mamá, pero mira, están mirando. Pero desde chiquititos nosotros tenemos que ir inculcándoles que eso no es bueno, que eso al Señor no le gusta, que nosotros no tenemos esas costumbres porque no es agradable para Dios y esas cosas son malas. Entonces, de chiquititos nosotros tenemos que ir haciéndoles entender que nosotros somos luz. Por lo tanto, eso también viene a ser un mandamiento y nosotros debemos también obedecer a lo que nos dice la palabra del Señor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una colina en lo alto no se puede esconder. Mateo 5, 14. Otro ejemplo. En el barrio donde vivo, los niños están pasando por las casas pidiendo dulce. Llegan a mi casa a pedirme dulce. ¿Qué hago? Le vamos a preguntar a la hermana Mariana. ¿Qué hace usted, hermana Mariana? La verdad, cuando pasan por mi casa, yo no les doy dulce. ¿Ya? Y yo le digo que les he dicho muchas veces que aquí somos cristianos. Y bueno, nos dicen, a veces nos han dicho cosas. Me recuerdo que una vez una mamá nos echó unos garabatos, qué sé yo, porque dijo que éramos malos con los niños. Pero bueno, yo obviamente no le contesté nada, pero dije que aquí no se daban dulces, lamentablemente. Así que no les damos dulce nosotros ahora.
Ya. Eso. Gracias, hermana Mariana. Acá, ¿qué podemos ver en el versículo? Acá tenemos varias alternativas de respuesta que pueden ser. Primero, que omitimos o somos indiferentes a esa situación, no le abrimos la puerta, apagamos las luces y hacemos como que no estamos. Segundo, abrir la puerta y explicar que no celebramos Halloween, como decía la hermana Mariana, no, sabes que no te abro la puerta, pero no celebro Halloween, no tengo dulce, lo siento. Y la tercera opción es abrir la puerta y entregarles un tratado y predicar. Si bien las tres respuestas pueden ser válidas, porque acá no hay ninguna que sea mala. Uno puede omitir, sí, porque estamos obedeciendo a lo que dice el Señor. No vas a hacer, no vas a hacer tiniebla, porque tú eres luz. Abrir la puerta y explicar que no celebramos Halloween, ok, estamos abriendo la puerta y no estamos siendo partícipes de ello y le estamos explicando cordialmente, sabes que yo no participo, no tengo dulces. Y por otra parte, abrir la puerta y entregarles un tratado también es una forma, quizás es más activa de aplicar la palabra, pero también es válida. Entonces aquí tenemos tres situaciones que dependiendo también de nuestras convicciones, también dependiendo de cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios, de lo que, acuerdo a lo que nosotros creemos también en esa instancia, es como nosotros podemos responder. Cuarto ejemplo. Como nosotros no salimos a pedir dulces, viene un vecino caritativo a mi casa y le trae dulces a mi hijo con temática de Halloween. ¿Qué debería hacer? Le vamos a preguntar al hermano Isaac Méndez. ¿Estará por ahí? Hola, está ocupadito, pero estoy yo. Ah, ya. Usted puede responder. Disculpe, Sí. la hermana Romina. Ya. ¿Yo qué haría? Hoy qué complicado, pero como hablaba la hermana anteriormente, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero claro, la gente que no es cristiana lo toma mal cuando uno les rechaza sus creencias o ese tipo de inocencia, entre comillas, que ellos lo toman. Pero en mi caso creo que no recibiría esos dulces por el tipo de la temática de Halloween y trataría de explicarle que en mi casa no se celebra Halloween porque somos cristianos y conocemos de dónde proviene esta fiesta. Y ahí no sé si habrá alguna discusión o no sé, ahí no sabría decirlo porque nunca me ha pasado, gracias a Dios. Ya, qué bueno. Gracias, hermana. Ya, entonces acá podemos ver una respuesta basada en Hechos 13:47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, como hemos dicho anteriormente, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Acá tenemos también tres tipos de respuesta. Una es no los recibo porque considero que no es correcto. No me gustan esos dulces porque son de Halloween. No, gracias. Otra alternativa puede ser, recibo los dulces y agradezco el gesto cordialmente, porque también nosotros también tenemos que ser cordiales con la gente. Y tercera, recibo los dulces, los agradezco y aprovecho la oportunidad de predicar. Aquí, si bien también hay tres alternativas que yo puedo actuar en base a los mandatos del Señor, en base a la obediencia que yo tengo que tener con el Señor, quizás la tercera puede ser como la más activa en cuanto a la predicación. Y no quiere decir que una sea menos válida que la otra, sino que también es, como les decía anteriormente, es en base a las convicciones. Si yo recibo los dulces y agradezco el gesto cordialmente, yo voy a pensar quizás, no sé, en el pensamiento de otro hermano, de algún hermano o mío, puede decir, pero es que si los recibo, puede que en una próxima vez, cuando yo le quiera hablar a ese hermano o quiera tener entablar como una relación o más confianza, me dé la opción de que yo pueda tocar a su puerta y me pueda abrir la puerta y yo poder predicarle. Entonces también esa es una opción válida. Recibo los dulces, los agradezco y aprovecho la oportunidad también de predicar. Si se me da la instancia y puedo predicar al tiro, mejor todavía. Pero también, pero lo principal es demostrar que nosotros somos luz. Que gracias por los dulces, pero nosotros somos luz, que nosotros no participamos de Halloween y que no estamos de acuerdo con esta celebración. Pero también va en la... Yo creo que va de acuerdo a la situación, al momento, a cómo te los entregan, a cómo uno los recibe. Entonces ahí es como que dependiendo del momento también. Y eso está... no, ahí me equivoqué. 13:47.
En el quinto ejemplo podemos ver, en el caso que recibamos esos dulces, tomo unos pocos dulces y los guardo en mi bolsillo. Llego a la iglesia, pero me doy cuenta que hay un hermano que se molesta mucho con esta celebración. ¿Qué hago? Le voy a preguntar, a ver a quién no le he preguntado, a la hermana María José Ávila. Hermana María José. No entendí muy bien la pregunta, hermana Javiera. Ya. Por ejemplo, si yo recibo los dulces que me ofreció mi vecina, ¿ya? ¿Ya? Y esos dulces ya me los echo en el bolsillo y justo tengo que ir a la iglesia y ando con los dulces en el bolsillo. Y se me ocurre sacar un dulce en la iglesia porque tenía ganas de comer dulce. Pero me doy cuenta que hay un hermano que está conmigo, que está ahí en la reunión y yo estoy con el dulce de Halloween y yo sé que a ese hermano no le gustan esas cosas, pero por nada del mundo. Entonces, ¿qué hago? Si yo sé que le va a molestar ese dulce, ¿me lo como? ¿No me lo como? ¿Qué hago en esa situación? Bueno, si veo que el hermano le molesta, yo trataría de no comérmelo y le daría una explicación de que lo recibí por cortesía solamente. Claro. Claro, eso yo creo que haría. Ya. Muchas gracias, hermana María José. Sí, acá es un poco difícil porque nosotros podemos tener las convicciones de que nosotros no celebramos Halloween, de que no vamos a disfrazarnos, de que no vamos a salir a pedir dulce, pero de repente sí pasa que nos llegan dulces, no sé, de un familiar, de los vecinos, y no sé, hasta si en el supermercado ya compramos un dulce porque de Halloween, pero ya justo están con la temática de Halloween, de repente hasta, no sé, el yogur puede estar con temática de Halloween, pero si vemos que hay una persona que puede ser hermano de nosotros, que puede ser nuestro prójimo, que en palabras puede ser quizás más débil en el conocimiento de la palabra y se molesta, yo tendría que ser de alguna forma más prudente y esconderlo quizás, o guardarlo, para no entorpecer también sus sentimientos o quizás su fe. Entonces, también hay que nosotros debemos ser cuidadosos, quizás pues, nosotros podemos ser más entendidos de esas cosas, pero también nosotros debemos ser cuidadosos y aquí también podemos aplicar el principio de la compasión. Nosotros debemos ser obedientes, debemos tener nuestras convicciones claras y firmes, pero también nosotros debemos aplicar el principio de compasión, de ver por el bien también de los demás. Entonces, en respuesta a Romanos 14:15, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, finalmente eso es lo que respalda lo que les decía anteriormente. Ahora, nosotros como conclusión y en base a todo lo que hemos visto, de la enseñanza de la hermana Rosita, de la pastora Yasmín, podemos decir que la celebración finalmente totalmente contraria a los preceptos de Dios. Somos responsables finalmente de enseñar y guiar a nuestros hijos por el camino de la luz del Señor, y no por otra cosa, no ser blandos. Los niños es difícil, uno se quiebra, uno de repente dice, pucha, pero qué pena. No, tenemos que ser firmes en ese sentido y los niños son esponjitas y son moldeables a la vez. Entonces también tenemos que nosotros saber llevarlos a lo mejor y llevarlos por el camino del Señor. Y también tener compasión con mi prójimo. Si nosotros vemos que nuestro actuar va a llevar a debilitar más a un hermano, entonces tengamos cuidado y sepamos actuar y pensemos también que lo que estamos haciendo esté bien y principalmente obedecer a la palabra del Señor. Así que esta es mi presentación, hermanos, y espero que haya quedado clara y que el Señor les bendiga. Amén. Muy clara la palabra del Señor, como lo expuso la hermana Javi y la pastora, nuestra hermana Rosita, que nos ayuda también a comprender desde la base de la Biblia, de lo que nos dice el Señor, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a abrir, si alguien quiere contar alguna experiencia, alguna reflexión, tiene alguna duda, estamos abiertas a responderla. Así que la que quiera me levanta la manito, desactiva el audio. Ahí la pastora o la hermana Javiera me pueden ayudar. ¿Quién está levantando la manito? El pastor Jero. Pastor, tiene la palabra. Pregunte. Su experiencia, reflexión.
Señor les bendiga, hermanas. Muy hermoso el tema. Las felicito en el Señor por el trabajo que han hecho. Solo quiero hacer una reflexión, ya que yo sé que ustedes lo han explicado, pero para hacer como una especie de sello al tema. En la noche de Halloween y todo lo que tiene que estar relacionado con eso tiene que ver con un mundo espiritual, ¿ya? Con un mundo espiritual que quiere arrastrar a nuestros niños hacia, hermano, al servicio satánico. Y quiero decirlo con todas sus letras, puede sonar muy grave, ¿me entiende lo que yo digo? Pero Anton LaVey, que fue el primer papa de la iglesia Satanás, porque esa iglesia existe en Estados Unidos, ¿cierto? Que la queramos ignorar es otra cosa, pero existe la primera iglesia de Satanás y tuvo su primer papa que ya falleció. Él decía, agradezco la ingenuidad de los cristianos que permiten que sus niños celebren este día. ¿Me entiende? O sea, agradezco que los cristianos sean, palabras, tan tontos, ¿cierto? Que permitan que adorar a otro Dios que es, ¿me entiende? El Dios de este siglo en este día, aunque sea una vez al año. Eso decía Anton LaVey. Entonces, nosotros podemos sonar muy graves para muchas personas. La hermana Javiera hablaba en su tema, un tema de conciencia, que nosotros no podemos ser tan tajantes con los niños, ¿cierto? Porque este plan está tan bien hecho, hermano, y va directamente a la curiosidad del niño, va directamente a lo que a los niños les gusta, que son los dulces, ¿cierto? Que son las golosinas, y está muy bien planeado. Si usted lo medita, es algo que está muy bien planeado, y algo que a los papás nos cuesta, ¿cierto? Decirle no a un niño, si vino el vecino y le regaló un dulce con imágenes de Halloween y el niño ya lo tiene, es muy difícil que usted se lo quite, ¿cierto? Y es ahí donde usted tiene que tener la sabiduría de parte de Dios de explicarle al niño, ¿cierto? Tal vez dejar que el niño se coma el dulce, pero explicarle al lado, explicarle, mira, esto es lo que pasa, con lo que el niño puede entender. Usted no le puede dar una cátedra a un niño pequeño, pero los papás sabemos lo que los niños pueden entender, ¿ya? Así que, amado hermano, esto es muy importante. A todos los que están hoy día conectados, el Señor les bendiga. La iglesia evangélica ha querido hacer una contraproducción, entre comillas, contra Halloween, haciendo su propio día de Halloween, disfrazando a los niños de ángeles, disfrazando, ¿me entiendes?, haciendo cosas, pero con eso está avalando, ¿me entiendes? Está avalando tangencialmente lo que se está haciendo allá. Lo que hay que hacer es esto que estamos haciendo nosotros, estudiar, enseñarle a los padres, ¿me entiendes? A ser sabios, no a ser tiranos con los niños, no a llegar y arrebatarle un dulce, a llegar y a tratarlo mal, sino a enseñarles, mostrarles, ¿me entiendes? Que estamos en un mundo malo, que estamos en un mundo malo, y que en este mundo malo, ¿me entiendes? Todos los malos se disfrazan de bueno. Así que bendiciones, Pastora Jamín, hermana Rosita, hermana Javiera, hermana María José. He quedado muy impresionado con sus temas y muy contento, y el Señor les siga dando de su gracia para que sigan explayando en estos temas. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastor, por su reflexión, y acordarnos también de los principios que hablaba nuestra hermana Javiera, que era de la obediencia, la convicción y la compasión. Estos son 3 principios que están muy claros como lo expuso también, así que debemos también acordarnos de estos principios. Si hay alguna reflexión, alguna duda, experiencia, estamos acá para atenderla. ¿Nadie? ¿Parece que nadie? Parece que no, ya, yo voy a hablar. No, iba a contar una experiencia que tuve el otro día con la Florencia en clases de Zoom, ¿cierto? Claro, como el mundo ve ahora Halloween normal, ¿cierto? La profesora, después de la clase, les dice, ya, como que si se portan bien, están en la clase, les voy a, como premio, mostrar un video de Halloween. Entonces, y como premio, porque se portaran bien, terminar la clase, le iban a mostrar un video, una canción
con temática de Halloween. Ya, lo hice una vez y yo desconecté a Florencia porque ya había terminado la clase cuando yo empezó el video. Luego, en la otra clase fue lo mismo, pero yo estaba con Beatriz en el patio y no escuché que dijo lo del video de Halloween. Entonces escuché que Florencia activó su audio y empezó, tía, y yo, Florencia, ¿qué quieres? Y le dice, tía, a mi mamá no le gusta Halloween porque es malo. Y la tía dijo, ah, ya, entonces vamos a cambiar el video, vamos a mostrar otro. Así lo cambio. Y no, tía, mi mamá no. Así que gracias al Señor puede comprenderlo sin mayor problema, a pesar de que sea chiquitita, puede entender. Y muchas veces se nos complica cuando otros... el otro día también vino mi amiga para acá y las niñas tienen hartos disfraces, se los tengo colgados. Y me dice, oye, ¿tenés disfraces? Pero si tú no celebráis Halloween. Yo le dije, sí, tiene otros 364 días para disfrazarse, menos el día de Halloween. Si el disfrazarse, que los niños puedan jugar, no tiene nada de malo. Es ese día específicamente donde tiene otra connotación, otro sentido el que no podemos hacer. Eso. Hermano Isaac, ¿quiere contarnos algo? ¿Alguna consulta? Hola, soy la hermana Romina. Hermana Romina. No, mi esposo está ocupadito. Ay. Mis hermanos, no, saben que quería compartir una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás. Para más o menos poner un poco de contexto, yo no nací en un matrimonio cristiano. Mi papá ni mi mamá conocen al Señor. Sí, mi abuelita materna. De ella yo escuchaba de vez en cuando que me hablaba, pero yo chica no entendía. Yo conocí al Señor hace 11 años atrás recién. Y cuando yo era muy pequeña, no sé, tipín 7 años, me acuerdo que quería celebrar Halloween porque mi mamá me lo estaba imponiendo y mis amigos y amigas querían celebrar Halloween, entonces yo también quería. Pero saben que siempre había algo que no me dejaba, que ese algo yo lo atribuyo al Señor, no me dejaba por ningún motivo celebrarlo. Tengo 2 experiencias. Una vez estaba en el colegio y para mi mala suerte me muerde un perro en la pierna, un perro gigante. Y justo esa noche era Halloween. ¿Qué pasaba? Que como yo vivía con mi abuelita, esa noche mi abuelita tenía que trabajar de noche. Entonces mi mamá dijo, ya, como no va a estar la abueli, vas a ir a esa fiesta de Halloween que organizaron los amigos. Y yo ya, feliz, porque nunca había podido celebrarlo. Y resulta que ese día me muerde el perro, entonces no pude ir a la fiesta de Halloween. Y yo no entendía, chiquitita. Y otra vez fui a pedirle permiso a una amiga para que fuéramos a otra fiesta de Halloween otro año. Yo súper entusiasmada fui a su casa a pedirle permiso y resulta que el papá se había convertido al evangelio, había conocido al Señor y me dice un no rotundo, no, y no vas a ir y tú tampoco y se quedan acá y tampoco pude ir a esa fiesta de Halloween. Entonces yo ahora igual lo comento con mi esposo y es increíble el amor de Dios, como Él nos cuida desde mucho antes de que lleguemos a su encuentro, así que para mí es un testimonio que todos los años lo recuerdo porque es increíble cómo Él mueve todo para que no caigamos en esas cosas también. Así que, bueno, como les digo, ahora ya llevo 11 años conociendo al Señor y para misericordia de Él, mis hijos tampoco celebran eso porque, claro, conocemos la historia y nada bueno trae. Así que esa es una experiencia que quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermana Romina, por su experiencia. Ya el Señor la tenía apartada de mucho antes, ¿no? Sí. Mi hermana María José. Ya. Si no hay más preguntas, no hay más dudas. Ya. Al parecer creo que no. No hay nadie que esté levantando sus manitos o haciendo. Ya. Entonces ahora vamos a estar finalizando este estudio. Espero que sea de bendición para cada una de las personas que se pudo conectar, de las mamás, de los papás, de los hermanos. Sea usted todos muy bienvenidos si tienen dudas.
nos pueden hablar también, sienten la libertad de hacerlo, que aquí estamos para aprender del Señor. Si no sabemos cosas y de repente estamos haciéndolas porque no sabemos, ahora nos deja la palabra del Señor más claro para poder hacer las cosas bien para Él. Así que le doy muchas gracias al Señor por este estudio y le doy gracias a las hermanas que expusieron también y a cada uno de ustedes por estar en esta charla. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Le voy a pedir a mi pastora Yasmín si puede despedirnos. Amén. Justo iba a apagar el audio. Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Padre celestial, por esta instancia que tú nos das, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto todos los medios, Padre celestial, y te agradecemos, Padre celestial, porque tú pones el conocimiento en nosotros, Padre celestial. Tú nos abres el entendimiento para comprender estas cosas, Padre bendito. Te ruego, Padre celestial, que tú seas ayudándonos, Padre amado, a poner en práctica, Padre celestial, a no hacer las cosas del mundo, Padre bendito. Ayúdanos, Padre celestial, a hacer luz, Padre celestial, a donde vayamos, Padre celestial, y así también a nuestros niños. Ayúdanos a guiarlos, Padre celestial, por tus caminos, Padre celestial, a guiarlos adecuadamente, Padre celestial, y que no nos envuelva este mundo, Padre bendito. Padre celestial, te agradezco por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Padre celestial, que pudieron escuchar esta charla, que tú les bendigas, que tú les guardes grandemente, Padre celestial, así también como a mi hermana Javiera, a mi hermana María José, mi hermana Rosita, Padre celestial, que tú las sigas revistiendo de gracia, Padre celestial, que tú las sigas ayudando, guardando, bendiciendo, Padre bendito. Todo esto, Padre, te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Ya, hermanos, muchas gracias por Gracias, hermanos. participar, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Espero que sea de bendición. Hermano. Chao. Gracias. Chao, Bendiciones. bendiciones. Bendiciones.